Estimados amigos, buenas tardes. Agradecemos mucho al padre José Luis Segura Barragán por concedernos esta entrevista. Padre, buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada. El ocaso de los héroes, la opinión del padre José Luis Segura Barragán, es el título de esta columna que usted escribió y salió publicada en Monitor Expreso este pasado 15 de junio. Y si me lo permite, haré una lectura breve al respecto. Por última vez tocaré el tema de los autodefensas a simple vista y sin saber nada de los líderes del movimiento. Se puede considerar como un hecho histórico el levantamiento en armas de las autodefensas, como la Revolución Mexicana en chiquito o la Guerra de Independencia o como el levantamiento zapatista. Ya en corto se nota que las cosas no son tan simples ni tan importantes. El cura Hidalgo era un intelectual, lo mismo que sus socios del levantamiento, y sabía que moriría en el intento, como le sucedió. El señor Morelos por el mismo estilo, y así la mayoría de los levantados, todos eran hijos de la Ilustración francesa. Quizá la Revolución Mexicana sea más parecida al levantamiento de los autodefensas si el doctor Mireles hubiera sido otra persona, sin su pasado y sus ínfulas de héroe televisivo. De Hipólito Mora ya no digo nada. A los autodefensas les faltó un Madero y un ideario. Tristemente, el señor Madero era una persona pues auténtica. Quiero decir, era un terrateniente, hijo de un terrateniente, era una persona estudiada, era ingeniero ilustrado. Y cuando él escribió un libro de cómo hacer pues la revolución o invitación a cambiar de régimen, pues él sabía en qué se iba a meter. De hecho, terminó asesinado. Pero también tenía el respaldo, pues vamos a decir, de la gente de bien. Bueno, entonces, esa revolución del señor Madero, pues estaba como organizada y apoyada por muchas personas y gobernadores y demás. Este levantamiento de acá tiene como liderazgos visibles a tres personas: el padre Goyo, el doctor Mireles, Hipólito Mora, pero como están las cosas, pues Hipólito sería el mejor de los tres. De esas tres personas tienen la cualidad y la facilidad de palabra, sobre todo el doctor Mireles y el padre Goyo. Pero también en esa facilidad de palabra, pues dicen muchas cosas que luego se contradicen ellos mismos. El doctor Mireles no fue fundador de las autodefensas, también esa es una mentira que yo no sé de dónde la han repetido y repetido y ya se sabe que no es, pero dicen que es. Él dice que él es. Pero el fundador de las autodefensas es el abuelo, en Tepalcatepec, las de Tepalcatepec. Entonces él fue el que les proporcionó armas y toda, es decir, como una relación con un grupo criminal poderoso para que tuvieran todo lo necesario. Ya sabemos a cuál pertenece. También gobernación, bueno, ahora ya voy a decir las últimas cosas porque ya estoy diciendo lo último sobre este tema. De hecho, yo ya no voy a escribir en mi columna ni en ninguna parte. Pero si uno intentaba decirles estas cosas a la gente, pues la gente se enojaba y todavía están decepcionados y no saben qué hacer. Pero la realidad de ciertos documentos, pues eso no se puede negar, como que Mireles estuvo en Uruapan en la cárcel. Ahora que estuvo allá en Estados Unidos, pues le buscan esto y le buscan aquello, pero es por lo mismo, por narcotráfico. Padre, en ese sentido, el doctor Mireles dijo que había sido encarcelado porque le sembraron la droga, lo golpearon y torturaron para que se declarara narcotraficante. Pues yo no creo que así sea. No creo que así sea, pero de que el doctor Mireles también haya sido una persona valiente y que haya encabezado la lucha y que anduviera al frente, pues no. Recordemos que buscaron a alguien que hiciera ese papel y que tuviera la capacitación, y esa persona que fue enviada pues es el americano, Luis
Luis Manuel Torres, y él se andaba peleando en el frente. Por eso también, a la hora en que se desbarataron todas las cosas o se desorganizaron, pues quedó el jefe de los sicarios, el jefe violento, que es el americano, y además a eso venía, a quitar a los dirigentes sanos y a quitar y poner a los suyos, es decir, ponerse él pues con sus seguidores, que eran los extemplarios, que así es. Y entonces en Buenavista, donde estaba el pollo Rafael Sánchez, pues allí quitando a los que iniciaron el movimiento hasta que quedó solo el americano. El asesinato de Salvador, Rafael, el pollo, pues al único que beneficiaba era el americano, no a Hipólito. E Hipólito, pues, que fue forzado, por supuesto, a dejar a sus seguidores a merced del americano. Ahí fue donde empecé a intervenir, pues, directamente a favor de los autodefensas. El doctor Mireles y el padre Goyo son personas de Tierra Caliente. La gente de aquí de Tierra Caliente es dada a agrandar sus éxitos hasta hacerlos casi fantasía, como un cuento, pues, de una realidad pequeña hacen una historia pues muy fantasiosa y grande, como que están propensos a agrandar las cosas que hacen, las buenas, y a negar las negativas. El doctor Mireles, es triste que él esté peleando su seguridad social con el gobierno, que le pese que vaya a perder pues, el dinero que le den cuando se jubile. Eso me parece pues muy tacaño, no sé, insignificante. Un héroe cuidándose de que el gobierno no le quite luego la pensión. Bueno, ahí se denota quién es el doctor Mireles con respecto al dinero. Pero los que lo conocieron más de cerca, el doctor Mireles, cuando lo pusieron de vocero, fue tomando como una figura que no le correspondía, como si fuera el jefe de todos. Y la prensa sí lo hizo, y entonces una creación de la prensa, o de los medios. Y él se la creyó, pero luego empezó a, como dice Hipólito Mora, a integrar a todo tipo de personas, es decir, los anteriores delincuentes. Y al ir yendo a los poblados con el americano por delante, iban a robar a quienes, pues a robar a los caballeros templarios, a robarles sus propiedades, caballos, camionetas, joyas, muebles, televisores. Enseguida voy a decir por qué estoy diciendo todo esto, parcelas y demás. Entonces era como una avanzada de bandidos que iban robando a los antiguos bandidos. Y eso fue lo que, entonces, mucho dinero se movió, y las personas que trataron y tratan a Mireles de cerca, pues dicen que le gusta mucho el dinero, que de hecho a eso iba ya con Migueladas, a Huetamo, por aquellas partes. Y luego lo de la fama, ser entrevistado a cada rato, y pues lo ha demostrado, pierde la cabeza, es decir, habla y habla y habla ya sin ton ni son, contradiciéndose, y ahora pues debió de haberse quedado callado, y por lo menos no saldrían todas estas cosas a flote. Bueno, que se acabara pues la imagen del héroe, o del héroe sin mancha, impoluto. Ahora va a ser pues un héroe gangsteril, si es que lo siguen aceptando. Y el poder, tú Priscila, el poder, cualquier persona que empieza a tener poder, ¿qué es el poder? Mandar, disponer, dirigir, estar por encima de los demás. Entonces él fue creciendo en el poder,
mediante su fama mediática y por el dinero que iba juntando. Ese es el doctor Mireles, un enfermo de poder, de dinero y sobre todo de fama. El hacer lo que sea por permanecer en el poder y en ganar dinero y ser famoso. Y por supuesto pues la mentira, pues es como una costumbre que él tiene, una enfermedad muy grande. Padre, en estos operativos ladrón que roba a ladrón que de acuerdo con usted realizaban, ¿qué sucedía con esas propiedades? ¿Las regresaban a sus legítimos dueños? No, por supuesto que no, se las repartían entre los que iban allí. Es que se iban integrando los delincuentes de cada comunidad y los que corrían perdían todo y los que se quedaban ya se afiliaban al movimiento y entonces ellos conservaban sus propiedades y tenían derecho a expropiar las propiedades de los que huyeron. O sea que los legítimos dueños jamás pudieron recuperar sus tierras. Muy pocas personas las han podido ir recuperando, pero sí muy pocos pudieron recuperar sus bienes. ¿Y el doctor Mireles sabía que las personas con las que estaba haciendo los operativos, en este caso, pues hay imágenes del doctor Mireles con Simón el Americano? Ahora, después de tantos años, el gobierno del estado de Michoacán está buscando detener a Simón el Americano y lo identifica como integrante del cártel Jalisco Nueva Generación o cártel H3. Pero en ese momento el doctor Mireles sabía, él estaba consciente que estaba haciendo operativos con los criminales. Sí, por supuesto, con los Viagras. Los Viagras han sido criminales siempre, nunca han sido buenas personas, o por lo menos pues honestas. Por lo tanto, bueno, es que el movimiento empezó el 24 de febrero de 2013 y Castillo llegó en enero del 2014, por lo tanto, casi a un año de levantamiento. Y entonces Castillo dejó que todo funcionara y fuera creciendo de acuerdo a lo que había sido el levantamiento hasta el aniversario, hasta el 24 de febrero del 2014. A partir de ahí, habiendo estado ya un mes por lo menos y habiéndose relacionado con todos los cabecillas de ese tiempo que de los grupos de autodefensas, entonces ya conformó como una asociación, como un consejo, el Consejo de las Autodefensas, pero ya presidida por un enviado del gobierno. Y él, Castillo, empezó a dar patentes de corso, a legitimar a los que él quiso y a eliminar a los que él quiso, como aquel señor Enrique Hernández allá de aquel rumbo de Yurécuaro. Entonces a ese le inventaron cargos y lo metieron a la cárcel. Y sí es cierto, lo torturaron. Bueno, y allí está que Castillo hizo todo esto, pero el doctor Mireles sí estuvo de acuerdo hasta que se uniformaron. Y cuando se uniformaron, pues el doctor Mireles entendió perfectamente lo que era eso. Era encadenarse al gobierno. Ya que terminaba su liderazgo y entonces el gobierno asumía el liderazgo de todo, naturalmente respetando los liderazgos delincuenciales como el del abuelo, el del Migueladas y el de los Viagras y demás. Por lo tanto, se uniforma el gobierno, pues Alfredo Castillo los uniformó para destruirlos. Las autodefensas o los autodefensas que tomaron el uniforme lo hicieron para protegerse, porque inmediatamente si no quedaban dentro del grupo de Castillo los iban a eliminar los demás como una competencia natural entre células criminales por el poder y el dinero. Entonces yo entiendo a Hipólito Mora por qué se puso el uniforme y todos los suyos para protegerse contra los demás grupos, como él mismo dijo Hipólito en una
ya de las últimas entrevistas que tuvo, y que nunca salía de la ruana porque sabía que su enemigo era pues el americano, y no por cosas de faldas, sino porque iban a ir reduciendo a los que no estuvieran completamente de acuerdo con Alfredo Castillo y con los criminales. Padre, ahora que usted menciona a Migueladas, la periodista Anabel Hernández, desde principios de 2014, aseguró que había un vínculo entre el doctor Mireles y este famoso personaje narcotraficante, el capo de capos, así lo dijo Anabel Hernández, el Migueladas. ¿Qué tanto es cierto de todo esto, padre? ¿Es verdad que Migueladas financió al doctor Mireles, que sí se conocen, que sí hay vínculos ahí, o es una farsa? Bueno, yo, que se conocen, creo que sí, pues, porque hasta el padre Goyo, no sé si recuerdas que dijo que había narcotraficantes buenos y que uno de los buenos era Migueladas. Bueno, entonces se relacionaron con él porque era el más poderoso y además sabe cómo camuflar sus actividades, y además tiene pues como el aspecto de filántropo, es decir, de hacer el bien a los demás de allí y tratarlos bien. Y además es que el americano es de un ranchito que se llama Felipe Ángeles, adelante de la Ruana, rumbo a otro que se llama Punta de Agua. Y los Godoy son de ahí. Por lo tanto, el señor ese Migueladas es pariente de casi todos estos que se han mencionado, como Rafael Sánchez y demás, son familiares por ese lado de los Godoy, de Felipe Ángeles, que le dicen el Pujido, y el Migueladas es pariente de esos de allí, por lo tanto, del Pujido. Por lo tanto, tienen una relación, y también tenían con Rafael Sánchez, de familiares, ya sea que se hubieran hecho familiares por matrimonios o familiares por consanguinidad. Por lo tanto, sí es cierto que hay una relación directita entre el americano y el Migueladas. Con el doctor Mireles pues fue de conveniencia, pues, como con el padre Goyo también. El doctor Mireles siempre dijo que no conocía al Migueladas, que jamás se había reunido con él. Respecto al padre Goyo, usted escribe en su columna: su vocero un día decía una cosa y otro día todo lo contrario. El vocero era pues Mireles, sí. Muy bien. Retomo, padre. Lo mismo el padre Goyo, escribe usted. Pues sí, como aquella opinión que dio de que fue bueno que mataran a los que tenían tomado el palacio de Apatzingán aquel 6 de enero. Una declaración muy imprudente y pues no sé, fuera de toda lógica normal. Cada uno por su cuenta, peleándose el primer lugar en notoriedad y protagonismo. Al final el padre Goyo fue obligado a callarse, a exiliarse, lo que creo que fue un bien para él, ya que en sus últimos tiempos se contradecía y a veces opinaba cosas muy discutidas. Escribe usted, padre. El padre Goyo viene de una familia humilde, sencilla, con una mamá extraordinaria, muy trabajadora, que ya murió de cáncer. Con sus hermanos, la mayoría estudió en el seminario de Apatzingán. Y es un sacerdote carismático. Carismático quiere decir muy atractivo, y sabe expresarse, y tiene buena presencia, y sabe convivir, y inspira una confianza y cercanía y simpatía. Pero aquí en el desarrollo de su sacerdocio, pues fue como cometiendo algunas imprudencias, yo le voy a llamar, como juntarse con los narcos de Dos Aguas. Yo estuve en Dos Aguas, allá en una parroquia, un ranchito que está en la sierra, arriba de Aguililla. Y pues él se juntaba con los narcos a platicar y a tomar y a convivir, porque el sacerdote, pues, vamos a decir, estrella de por acá, pues tiene que ser una persona
pues semejante a la gente de aquí. La gente de aquí pues le gusta tomar, cantar y todo lo demás, tirar balazos y también hacer jaripeos, subirse a los becerros, a los animales brutos, gritar cosas y también pues enamorar. Y el padre Gregorio pues fue como metiéndose en ese ambiente, pero luego es semejante al doctor Mireles. Pasadas las acciones y teniendo una fama, pues como que empiezan a explotar esa fama y liderazgo a su conveniencia, pidiendo cuotas y es dinero y ayudas y luego, pero ya no enfocándolas al movimiento, sino quedándose con el dinero. Y luego ya tratando de estar en los medios, aunque digan tonterías y mentiras. Bueno, padre José Luis Segura Barragán, hacemos público su testimonio, cada quien formará sus propias conclusiones y juicios. Yo le agradezco mucho por habernos concedido esta entrevista y le pregunto si hay algo más que usted desee agregar. Pues mira, es la última vez, pues, porque ya en el periódico ya dije que era la última vez. En mi muro ya no voy a admitir ningún tipo de menciones de los autodefensas. A todas las personas que han apoyado el movimiento de los autodefensas y que expusieron su vida y dieron su tiempo en las páginas que defendían el movimiento, y a todos los seguidores de estas cosas, mi consejo, mi opinión, mi petición es que retomemos lo bueno de ese movimiento, que fue despertar la conciencia del pueblo para liberarse a sí mismo. Es decir, que las mismas personas del pueblo se unieron y rechazaron y le ganaron al narco. Pero que también aprendamos a no dejarnos confundir ni engañar por los falsos liderazgos, y también que no confiemos en las personas como si fueran ídolos o si fueran mitos, porque todo ser humano pues tiene sus defectos y hay personas que son falsas y que pasado un tiempo se saben todas sus falsedades, sus delitos, sus mentiras y sus relaciones criminales, pero que eso no nos desanime.